Lo que vamos a ver hoy es ecuaciones diferenciales de las siguientes. Vamos a ver las que son homogéneas. Vamos a ver las que son exactas. Y también las que no son exactas, irreducibles a exactas. Y también, si nos da chance, en las lineales. Lineales de primer orden. De orden 1. Básicamente eso es lo que vamos a ver hoy. La idea es que ustedes ya hayan leído el material y hayan tratado de leer la materia, ¿verdad? Para así ya darles los ejemplitos que vamos a ver en este instante. Entonces lo que voy a dar es cuestiones resumidas de la materia y más que todo con ejemplos. Ok. Entonces hablemos del primer tipo de ecuaciones, que son las ecuaciones homogéneas. Una ED homogénea. Homogénea. ¿Cómo es eso? Digamos, ¿cómo identifico cuando una ecuación diferencial de las que vamos a ver ahorita son homogéneas? Bueno, lo podemos ver en tres formas, esencialmente. Si yo tengo una ecuación, la derivada de y con respecto a x, que es lo mismo que y', ¿verdad? Bueno, entiéndase que es y', depende de x en este caso, que y' sea igual a una función de dos variables x, y, donde la función es homogénea de grado 0. Homogénea de grado 0. De grado 0. ¿Qué significa eso? Que f de x, y es homogénea de grado 0 significa que si usted pone, digamos, f de t con un t distinto de 0, f de tx, ty, al final de cuentas, cuando usted hace los cálculos, le queda f de x, y. Eso es en resumen, digamos, ser homogénea de grado 0. ¿Qué quiere decir otra vez? Que sea homogénea de grado 0. Significa esto. Que cuando usted, digamos, evalúa tx, ty en los argumentos, en las variables, le va a dar la misma función. Básicamente, eso es lo que se ocupa. Eso es una forma de saberlo. Otra forma, si lo tengo en forma de diferenciales, es decir, si yo tengo la ecuación m de x, y, diferencial de x, más n de x, y, diferencial de y igual a 0, pues en su defecto, digamos, en su versión resumida es m de x más n de y igual 0, ¿verdad? Así resumida. Pongámoslo aquí como observación. Entonces, tenemos lo siguiente. Para que sea homogénea, m y n deben ser homogéneas del mismo grado. Del mismo grado. Es decir, si es de grado, si es homogénea de grado 2, esta, pues n también tiene que ser de grado 2. Esa es otra forma de identificarlo. La tercera forma simplemente es como repetir la primera. Si yo tengo y' igual a f de x, y, implica que usted puede escribir y' como una función, digamos g, es una g, vamos a intentar hacerlo ahí, que depende de la variable y entre x. Y entre x. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. O sea, estas son tres formas de identificar cuando una ecuación diferencial es homogénea. ¿Lo ven? Entonces, esas son tres formas como podríamos ver. ¿Cuál es el método? El método es sencillo. En cualquiera de los tres casos, tome y igual a u por x. Donde u depende de x, ¿verdad? Es una función que depende de x. Ese es el método, digamos, cuando usted identifica que es homogénea con alguna de las tres formas anteriores, entonces usted lo que puede, toma u, y igual a u por x. ¿Esto qué consecuencias tiene? Bueno, las siguientes, ¿verdad? Cuando usted deriva,
Es decir, cuando usted toma la derivada de y con respecto a x, va a usar regla del producto aquí. ¿Por qué? Porque u es una función de x y multiplica a x, que evidentemente es una función que depende de x. Entonces, por regla del producto es la derivada de la primera, es decir, la derivada de u con respecto a x, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda con respecto a x, pero la derivada de x con respecto a x es 1. Entonces nos queda así. Esto tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, en versión de diferenciales usted puede escribir de y igual a x por du más u de x. ¿Y eso de dónde sale? Usted lo puede ver así, es como que usted multiplique todo por dx a ambos lados, digamos. Si usted multiplica por dx aquí y dx acá, es como que cancelar aquí y agrega el dx acá. Pero entiendas entonces que se va a ver de esa forma. Vamos, esta es la igualdad en diferenciales. Entonces, repito, ¿verdad? Porque esto es consecuencia de la sustitución que estamos haciendo. Entonces nos sale una relación con derivadas y una relación con diferenciales. Y no solo eso, también digamos, esa sustitución lo que nos está diciendo es lo siguiente, digamos, de otra manera, lo que estamos diciendo acá en este recuadrito de aquí es que como y es u por x, es lo mismo que decir que u es igual a y entre x, ¿verdad? Si usted hace un despeje. Lo cual no es raro porque tiene que ver, digamos, con las expresiones de esta forma. O sea que la variable es u, que es y entre x. En cualquiera de todos los casos nos sirven, digamos, estas igualdades. Se usan convenientemente en el caso respectivo a resolver. Entonces vamos a utilizar ese método para las ecuaciones diferenciales homogéneas. Vamos a resolver una ecuación diferencial homogénea. Entonces vamos a buscar una. Ok, entonces creo que le estoy proyectando OneNote, sí. Y vamos a resolver una de estas de acá. Vamos a resolver, por ejemplo, la A. Vamos con la A. Dice y' igual a x cuadrado más y cuadrado sobre xy. X por y. Aquí, digamos, usted puede ver, note que, vamos a hacer por esta otra forma, note que la función de dos variables, x cuadrado más y cuadrado sobre xy, implica, si usted hace el test, hagamos f de tx, ty. Vea usted que aquí le va a dar tx al cuadrado más ty cuadrado sobre tx por ty, ¿verdad? Y aquí queda un t cuadrado x cuadrado más t cuadrado y cuadrado sobre t cuadrado xy. Note usted que arriba saca factor común ¿verdad? Cuidado ahí, que la cancelación se hace porque arriba sale común. Si no, no puedo hacerlo así. Y vean ustedes que esto es x cuadrado y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado sobre xy. Que básicamente, ¿qué es eso? Okay, eso es la misma función, ¿verdad? Eso implica entonces que es homogénea de grado 0. ¿Qué significa por qué de grado 0? Porque lo que queda es un t a la 0. Cuando usted hace las cancelaciones, en realidad lo que queda aquí es un t a la 0. No se pone. ¿Se entiende? Listo, entonces como ya acabo de comprobar que es homogénea, era la pregunta que me hacía el compañero hace un momento, digamos, acabo de ver que la ecuación es homogénea. Voy a proceder a resolverla. Ok, entonces ahora sí, sé que es homogénea. Entonces, sea y igual a u por x. Y ya sabemos cuál es la rutina, ¿verdad? Ya sabemos que la derivada de y con respecto a x, según lo que dijimos ahorita, es la derivada de u con respecto a x por x más u. Básicamente eso es lo que yo ocupo. Entonces, y otra cosa, ¿verdad? Entonces procedo. Hago las sustituciones respectivas. ¿Qué es y'? De y es esto. Entonces cambio de y de x por lo que acabo de obtener. De u de x por x más u es igual a x al cuadrado más, pero en vez de poner y, yo tengo que poner esto, porque la idea es cambiar. Entonces pongo u por x al cuadrado
sobre x por y, que es u por x, ¿verdad? Hago las sustituciones respectivas. ¿Cuáles sustituciones? Pues las siguientes, ¿verdad? Cambio por esto y esto lo cambio por esto. Vamos a señalarlo con color distinto, digamos. Los que están en verde son estos y con amarillo esto, básicamente. Bueno, y procedo. Vea que ahora me queda una ecuación diferencial en la variable u, que es la función, y la variable independiente x. Entonces procedo a resolver la ecuación diferencial que queda. Esto me queda entonces de u de x por x más u es igual a x cuadrado más u cuadrado por x cuadrado sobre ux cuadrado, ¿verdad? Ahí abajo. ¿Qué sigue? Bueno, voy a ver, se supone que este método lo que hace es que quede variables separables, ¿no? Entonces hagamos lo siguiente. Vamos a despejar un poquito de u de x por x es igual a x cuadrado más u cuadrado x cuadrado sobre ux cuadrado menos u. O sea, me llevo este. Y procedo a hacer álgebra. Aquí quedaría x cuadrado más u cuadrado x cuadrado. Y homogenizo, ¿verdad? Acá lo que va a quedar entonces es u cuadrado x cuadrado sobre ux al cuadrado, ¿verdad? Qué sorpresa, porque aquí vamos a cancelar dos términos, estos dos, ¿verdad? Entonces, preliminarmente nos está quedando de u de x por x es igual a, vea que estoy con esto. Ahí me va a quedar x cuadrado sobre ux cuadrado. Y también vean que este se cancela. Entonces quedaba más sencillo. Queda de u de x por x es igual a 1 entre u. Y ahora procedo a mover los diferenciales. Es decir, el de u ya está aquí arriba. Entonces paso el u a multiplicar. Vean que el x está multiplicando. Entonces al otro lado pasa a dividir. Y el de x, recuerden, pasa arriba. Es una pregunta que me han hecho varias veces, que cómo hago yo para estos movimientos. La respuesta es siempre los diferenciales arriba, ¿verdad? No abajo. Y entonces procedo, vea que aquí veo variables separables, procedo a integrar. Es decir, la integral de u es igual a la integral de dx sobre x. Y bueno, aquí queda, ¿verdad? Lo más bonito, porque nos queda entonces u cuadrado medios es igual a logaritmo natural de valor absoluto de x más una constante, con c en r. Se acabó esto casi, porque debo volver a la variable original, que era u. Recuérdese que u, como dijimos en el recuadro anterior, digamos, la consecuencia de esto es que u es igual a y entre x, ¿verdad? U es igual a y entre x. Entonces voy y cambio u. Quiere decir que esto es y entre x al cuadrado entre 2 igual al logaritmo natural de valor absoluto de x más c, con c en r. Y ya ahí, digamos, me pongo, nada más hago un poquito de álgebra, pero es pequeño. Entonces 2x cuadrado. Incluso puedo escribirlo así, ¿verdad? Con c en r. Listo. Ahí está. Entonces, vean que ya resolví la ecuación diferencial y la solución general es esta. Ok, vamos a hacer ahora el D. Solución del D. Tenemos en esta forma, digamos, tenemos x cuadrado menos y cuadrado, diferencial de x más x por y, diferencial de y igual a 0. Entonces, en este caso tenemos la forma de diferenciales y cuidado, ¿verdad? La idea de los diferenciales. Bueno, en este caso no hay mucho problema tener el de y o el de x antes o después, digamos, tener la forma m de x más n de y. Porque aquí no nos interesa, lo que nos interesa es que estas dos sean homogéneas del mismo grado. Pero cuando ya trabajemos exactas, que las que vamos a ver después de estos ejemplos, otro ejemplo más de estos, sí es importante respetar este orden. Usted lo etiqueta. En fin. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Bueno, note que la función, digamos, que multiplica de x, la de dos variables, también es homogénea de grado 2. Vamos a ver, vea que m es x cuadrado menos y cuadrado. Pongámosle, para ser más específico, digamos, m de x, y es x cuadrado menos y cuadrado. Usted puede comprobar, digamos, como ejercicio rápido, usted lo puede hacer, usted puede ver que m de tx, ty
va a dar igual que lo mismo que m de x, y. O sea, va a dar lo mismo. Perdón, eso no es cierto. Porque esta no es, digamos, como el caso anterior, sino que estoy haciéndolas por separado. Entonces, más bien, usted puede comprobar rápidamente que aquí le va a dar t cuadrado por m de x. O sea, lo que va a pasar es que va a salir un t cuadrado. Y en el caso de n, que es la función x por y, usted puede ver, digamos, que si cambia el x y el y por tx ty, va a llegar a lo siguiente. Va a tener un t cuadrado también. Note usted entonces que tienen el mismo n igual 2. Tienen el mismo grado de homogeneidad ambas funciones, es decir, m y n tienen el mismo grado de homogeneidad y eso significa entonces que la ED es homogénea. ¿Sí? Es homogénea. Y entonces, como es homogénea, pues procede, digamos, el trámite usual es que entonces tome y igual a u por x. Y ya sabemos el cuento. Algo del cuento que sabemos aquí es que también, sí, eso es lo que sabemos. Y también sabemos esto, que la derivada de y con respecto a x, lo voy a poner en forma de diferenciales, x de u más u de x. ¿Por qué esto? Recuerden que cuando yo hice la forma de diferenciales, salía esto, como lo hice anteriormente. Lo ocupo en forma de diferenciales porque lo tengo en forma diferencial, la ecuación. Solo por eso. Entonces, sustituyendo en la ecuación diferencial, ¿cuál es la ecuación diferencial? Y es esta, ¿verdad? Usted va a ir a cambiar todo y por u por x. Es decir, todo y lo cambia por esto. Y todo diferencial de y lo cambia por esto, básicamente. Entonces, es x cuadrado menos y cuadrado, pero y cuadrado es ux cuadrado. Diferencial de x. Más. Dijimos que la segunda componente es x por y, pero y tiene nombre, es u por x. Entonces sería x por y, que sería u por x. Voy a ponerlo en paréntesis. Diferencial de y, pero el diferencial de y ya no se llama diferencial de y, ahora se llama, como dice aquí, en esta expresión. Se llama x de u más u de x. Y todo esto es igual a 0. ¿Verdad? Entonces vean lo que ha sucedido. En formas diferenciales se aprovecha, digamos, las formas en diferenciales. Más que todo. Ven, aquí ux, estos son los y. Y proceden, digamos, el toque ahora es hacer álgebra y reunir los que tengan el mismo diferencial. Entonces tengo x cuadrado menos u cuadrado de x cuadrado, diferencial de x, más aquí x por u por x es ux cuadrado. Y después tienen que distribuir este chaval aquí. Entonces nos va a quedar ux al cubo, ¿verdad? Porque tiene eso por du, más x cuadrado por u cuadrado. Es decir, igual a 0. ¿Y qué sigue? Hagan álgebra. Reúnan los que tengan los mismos diferenciales. Es decir, vamos a reunir este con este, por ejemplo. Entonces tenemos x cuadrado menos u cuadrado de x cuadrado y lo reunimos con este otro que es más u cuadrado de x cuadrado. Todo eso por dx. Saca factor común el de x. Más y en el otro pues queda nada más ux cubo con el de u solito. Qué bonito porque vea que estos se cancelan aquí. Y tenemos entonces x cuadrado de x más ux al cubo de u igual a 0. Y bueno, el camino es variables separables, es decir, dejemos los que tienen de x acá. O sea, aquí está el de x listo. Eso va a ser menos ux al cubo diferencial de u. Y bueno, procedamos. X cuadrado de x, paso el x cubo a dividir. Y aquí me queda menos u de u. ¿Lo ven? Simplificando eso, x cuadrado entre x cubo me queda 1 entre x, diferencial de x, es igual a menos u de u. Y bueno, ya ven cuál es el cuento, ¿verdad? Integre ambos lados y proceda. Aquí, logaritmo natural de valor absoluto de x es igual a
menos u cuadrados medios más c con c en r. Ok, y entonces, como en la anterior, cambiemos lo que haya que cambiar. ¿Qué era u? U, recordemos que es y entre x, entonces es menos y sobre x medios más c. Con c en r, ¿verdad? Entonces esto equivale a, podemos dejarlo aquí incluso, no importa. Y va a quedar menos y cuadrado sobre 2x cuadrado más c. Con c en r. Y hasta aquí llega la resolución de este ejercicio. ¿Cuál es, digamos, cuál es el toque aquí? Darse cuenta cuando la ecuación es homogénea. ¿Cómo sé que es homogénea? Uno, me lo pueden decir, claro, ya está cantado. Y si no me lo dicen, pues averiguarlo. ¿Cómo lo averiguo? Ya vimos que hay 3 formas de averiguarlo, ¿verdad? Precisamente. Y lo vamos a repasar rápidamente. ¿Cuáles serán esas formas? Las siguientes. La primera era básicamente si esta función de acá es dependiente, es homogénea de grado cero. La segunda forma es si están en formas diferenciales, descubrir que m y n son homogéneas del mismo grado, no necesariamente cero, ¿verdad? La tercera forma es esta, que es ver si la función de esta de acá depende de la variable y entre x. Básicamente la 1 y la 3 son equivalentes, es la misma cosa, ¿verdad? Solo que visto en otro enfoque distinto. Pues, y esto es lo que hay que hacer, todo esto de acá. Vamos a ver el otro tipo de ecuación diferencial, que es la exactas. Pongámosle aquí ecuaciones diferenciales exactas. Y las reducibles a exactas se les llama. Y vamos a meter en la bolsa los dos. En este sí hay que poner un poquito de atención en el método cómo juzga por lo siguiente. En resumen, digamos, en la presentación vienen muchas cosas, pero yo les voy a filtrar un poquito. Primero que nada, usted va a tener una ecuación tipo m, una función de dos variables, diferencial de x, más n, diferencial de y, igualado a 0. Entonces, el criterio de exactitud es exacta, la función, esa ecuación diferencial es exacta si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a n con respecto a x. Esto es, digamos, el criterio de exactitud. Algunos se preguntan, veamos, ya les había pasado una forma, creo que en Telegram, otros no lo han visto, cómo se hacen las derivadas parciales, ¿verdad? Pero en resumen, ¿qué es derivar parcialmente, digamos, para efectos nuestros? Ya en cálculo 3 van a hacerlo más a fondo, digamos, algunos ejercicios un poquito más brutales. Aquí, digamos, no son tan brutales en ese aspecto. Derivar parcialmente es, la expresión se escribe así, digamos, la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Esta es otra notación, ¿verdad? Esta es la notación que usa esta d, no alterada, que es delta Jacobi. En vez de usar la d de derivadas normales. ¿Por qué? Porque aquí estamos tratando con más variables. Vea que no solo derivamos con respecto a una variable, sino con respecto a más variables. Es eso. En resumen, digamos, cuando usted derive parcialmente o integre parcialmente, que ahora lo veremos, lo que va a hacer es considerar con respecto al diferencial que le toque. Pero bueno, ese es el criterio de exactitud. Entonces, si una ecuación diferencial es exacta, si se satisface esto. Si no se satisface eso, vamos a ver qué va a pasar. Si, aquí, una observación, ¿verdad? Una nota. Si la ecuación diferencial m de x más n de y es igual a 0, no es exacta. Esto es, o sea, IE significa, pues, es decir, que m sub y no es igual a n sub x, podría existir una función mu, digámoslo así, que es una función de dos variables, o puede ser de una, tal que si usted atraviesa el famoso mu a m, o sea, usted multiplica la ecuación diferencial por el famoso mu, sea exacta. O sea, que lo que ahorita le vamos a dar un nombre a ese factor, sea exacta.
En tal caso, si es exacta, básicamente lo que estaría pasando es que la derivada parcial de mu m con respecto a x, perdón, con respecto a y, sería igual a mu n con respecto a x. O sea, estoy usando el mismo criterio de exactitud, simplemente que esto tiene un nombre diferente. Si hacemos que mu m sea p, como lo puse en la presentación, y mu n sea q, entonces lo que va a pasar es que la ecuación diferencial se reescribe como la ED se escribe, eso es lo que viene en la presentación, P de X más Q de Y igual 0. En resumen, lo que estamos diciendo es que P sub Y es igual a Q sub X, o sea que con el factor S estamos haciendo la exacta. El factor mu tiene un nombre, se llama, y ya ustedes lo saben, se hicieron spoilers los que estaban estudiando, factor integrante. Ese factor integrante podría ayudar a que la ecuación que yo tengo, digamos, si no fuera exacta, si es exacta, pues no es necesario usar un factor integrante. Digamos. El papel del factor integrante es salvar el día, digamos, en el sentido de que lo que quisiera hacer es que la ecuación que yo tenga la haga exacta en la medida de lo posible. En resumen, si la ecuación dada, usted ve que de una vez es exacta, es decir, cumple el criterio de exactitud, que es esto del recuadrito rojo de acá, entonces, la vamos a resolver por un método que ahorita vamos a ver, que es sencillo en realidad. Si no fuera exacta, entonces hay que ver cómo fabricar o calcular un factor integrante. Pues que eso también ahorita lo vamos a ver. Una observación, vea que esto, primero estoy con lo meramente teórico, ya para pasar, digamos, a lo práctico. Van a ver que es muy sencillo en realidad. Observación. Esta observación es muy importante. Si la ecuación mu de x más m de x más n de y igual 0 no es exacta, pero tiene factor integrante, que en el futuro, digamos, voy a llamarle fi mu, entonces cualquier constante, digamos, alfa multiplicado por mu, o sea, el factor también es factor integrante. ¿Sí? Porque hace lo mismo, digamos, el alfa lo único que hace con alfa distinto de 0, ¿verdad? Para que no se anule, es factor integrante. En resumen, si mu es un factor integrante, alfa por mu, con alfa constante no nula, también es factor integrante. Esa es una, digamos, de las razones. Existen infinitos factores integrantes. Cuando usted encuentre uno, encuentra infinitos, multiplicando por alfa, digamos. Y hace variar el valor de alfa, que no sea 0. Entonces, aquí en la presentación, precisamente se resume, digamos, lo que acabo de decir. Hay unos aspectos, digamos, con respecto a una función f mayúscula que aparece. Sucede que eso viene de una teoría, digamos, que van a ver en cálculo 3, que es el diferencial total y función potencial. En resumen, lo que vamos a hacer es tratar de buscar esa función f de dos variables a partir de m y n. Ese es el secreto, digamos. Y la idea es que la función al final de cuentas va a ser igual a alguna constante. Ya lo veremos. ¿Cómo se va a encontrar? ¿Cuál es el método? El método ahorita lo explico con un ejercicio, un ejemplo, pero vamos a verlo en general. ¿Cómo calculo la famosa f mayúscula? Sencillo, lo que hago es que integro m con respecto al diferencial que tiene él, y cuando yo hago la integral, integro con respecto a x, ¿verdad? Y lo mantengo como constante. Y además, cuando yo sumo la c, digamos, o la constante, en este caso le llame g, esa constante depende de la variable que no jugó aquí, es decir, y. O sea que no es una constante pura, sino que es una constante que depende de y. No es pura porque solo integré con respecto a x. No puedo obviar que estoy trabajando con y también. Listo. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es que agarro la función esta, digamos, que calculé ahí a medio palo, y le calculo la derivada con respecto a y. Esa derivada debería ser n, por la teoría que hay aquí atrás. Digamos, la idea es que n debe ser la derivada parcial de f con respecto a y. Eso tiene que ver con esa teoría. Entonces, cuando usted hace esta igualdad, va a despejar g',
Y cuando usted deriva con respecto a y, este prima es con respecto a y. Entonces usted despeja g' y después le cae con una integral. Aquí, digamos, es un poquito raro, pero con la práctica van a ver que es muy fácil. Entonces, vamos a proceder a hacer un ejemplito. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, vamos a proceder a ver esta ecuación diferencial. Claro, vean que esta ecuación no tiene la forma m de x, n de y, que es lo que yo ocupo, ¿verdad? A ver, ¿qué está pasando? Que se me borra aquí el azul. Ah, ya sé que no estaba, digamos, la pantallita completa. Ahí está. No tiene la forma m de x más n de y, pero eso no es problema porque usted lo que hace es llevarlo a esa forma, en este caso. Solución. Antes de mostrar que es exacta, démosle el arreglito ahí en forma diferencial. Sabemos que y' en este contexto es de y sobre dx, o sea, la derivada de y con respecto a x. Y aquí me queda menos 5x a la 4 más 9x a la 2y cuadrado menos 5y a la 4. Todo eso entre, para que no me quede chueco, digamos, la rayita, voy a usar esta. Bueno, igual me quedó chueco. Un intento más. Tomé el objeto que no necesitaba, era este. Ahora sí. Bueno, no importa, ahí está. Ahí lo vamos a poner. Sobre 2xy por 10y cuadrados menos 3x al cuadrado. Ok, lo que voy a hacer es despejar, ¿verdad? Es decir, ponerlo todo en orden. Ya se va aquí. Quiero que el del de x esté primero. Bueno, hagamos las cosas con calma. Aquí va a quedar 2xy. Para no copiar tanto, vamos a llevarnos esto y pegarlo aquí. Ese lo paso a multiplicar al de y, digámoslo así. Y queda de y. Esto va a ser igual a menos 5x a la 4 más 9x a la 2 y cuadrado menos 5y a la 4 por dx. Y ahora procedo nada más a escribir todo, ¿verdad? Junto, en el sentido siguiente. Copio y pego aquí. Nada más paso todo e igualo a 0. Es decir, este pasa a restar. Igualado a 0. Ya lo llevé a la forma, ¿verdad? Decía, bueno, casi, porque tengo el de x allá y el de y aquí. Entonces, por conveniencia, digamos, vamos a pasar este aquí y este lo vamos a poner al final. Nada más es por la forma m de x más n de y. Entonces, aquí debería ir un más, ¿verdad? En medio. Entonces, digamos, es arreglar, nada más. Para que esto no sea tan trágico, ese menos cambia signos, entonces queda 5x a la 4 menos 9x a la 2y cuadrados más 5y a la 4, diferencial de x, más 2xy. Ojo aquí, digamos, también voy a hacer otro trabajito, y es que para no cerrar el producto y todo, de una vez mejor distribuyo este aquí dentro, para simplificar. Entonces ahí me queda 2 por 10, 20, x y al cubo, menos 2 por 3, 6, x al cubo y diferencial de y igual a 0. Ahora sí, si no me equivoqué en signos y esas cosas, entonces lo que tengo aquí, que este es m y este es n, ¿verdad? En mi contexto. Este va a ser m. Vea que con el diferencial de x es el que le pongo m y n con el diferencial de y. Entonces, vamos a hacer el test de exactitud, a ver si es exacto o no es exacto el asunto. Y entonces, calculo m sub y primero. ¿Qué es m sub y? Agarre m y derive con respecto a y. Todo lo que tenga x es constante con respecto a y. Entonces, por ejemplo, esto es una constante porque no tiene términos de y, o sea, se hace 0. Menos, ¿cuál es la derivada de esto con respecto a y? Pues derivo solo el de y. Entonces queda 9x a la 2 y cuando yo derivo y, queda 2y, ¿verdad? Y en el otro, 5 por y a la 4. ¿Cuál es la derivada de eso? De y es, pongámoslo aquí, 4 por y al cubo, ¿verdad? O sea que la derivada de m con respecto a y es menos 9 por 2 son menos 18. X cuadrado y más 20 y cubo. Ok, está bien. Procedo ahora. ¿De dónde salió ese 0? Perdón. Porque cuando usted deriva este con respecto a y, da 0.
Ah, ok, sí. ¿Lo ve? Ujú. Si tienen dudas, háganlas, ¿verdad? No se queden ahí porque después dice, oye, no sé cómo hizo ese toquecito ahí. Aunque se vea pequeñito, sutil o fácil, pregunten. Profe, bueno, Sí, la M siempre va a ir con la X y la N siempre va a ir con la Y. sí, digamos, es porque como estamos tomando. Eso es lo que queremos. Por notación, nada más. Ok, ok. Si usted los pone al revés, pues va a tener que cambiar todas las notaciones y eso es un poco incómodo, ¿verdad? Ujú. En nuestro caso, sí, pongamos eso. M con DX y N con DY. Entonces, para ir siguiendo un orden. N con respecto a Y, a X, perdón. Bueno, y tome N y lo mismo de antes. Ahora al principio es derivo con respecto a X. Y es constante con respecto a X. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto con respecto a X? Es 20 y la derivada de X con respecto a X es 1. O sea que solo queda 20 y al cubo. Menos la derivada con respecto a X de este. Ojo el menos ahí, ¿verdad? 3 por 6 quedan 18. X al cuadrado. Y. Mira vos, que acabamos de ver. Entonces, que MY es MX. Entonces significa que la ED es exacta. O sea, la ED es exacta. Eso significa esto, ¿verdad? Que cuando usted logra ver que las derivadas parciales de esta igualdad son iguales, claramente, es exacta. Como es exacta, listo. Entonces, procedo con el método. ¿Ok? Voy ahí. Entonces, como la ED es exacta, ¿cómo sé que es exacta? Lo acabo de ver, ¿verdad? Paso 1. Voy a calcular f de x, y, pongo solo f, digamos. Va a ser la integral de m de x más una función que dependa de y. Yo le puedo poner g, h, como ustedes quieran. Incluso hay gente que le pone c de y. Yo lo voy a poner así. Entonces, ¿qué significa eso? Es la integral de m y agarren m, copian y pegan. ¿Cuál era m? M es esto, ¿verdad? Entonces, comando C, comando V. Aquí. Con respecto a x, ¿verdad? Más una constante que depende de y. Y procedo a integrar. Ahora sí, el mismo principio como derivé también rige en la integración. Es decir, integro con respecto al diferencial que indica la integral, o sea, x. Y entonces ya aquí se considera como constante. ¿Cuál es la integral de 5x a la 4? Es 5x a la 5 quintos, o sea, x a la 5. ¿Cuál es la integral de 9x a la 2y a la 2? La integral de x al cuadrado es x al cubo tercios. Es decir, aquí queda un 3, porque divide, ¿verdad? X a la 3. Y queda y a la 2, porque es constante. Como 5y a la 4 no depende de x, pues significa entonces que queda igual y multiplica por x, ¿verdad? Más una constante que depende de y. ¿Ok? ¿Está bien? Eso es f. Vean, esa es la f, ¿verdad? Pay respect. Entonces, f. Y ahora, ¿cuál es el segundo paso? Usted ya tiene f, digámoslo así, y va a proceder a calcular f sub y. Se supone que f sub y es n. Entonces procede. ¿Qué es f derivada con respecto a y? Y es esta de acá derivada con respecto a y. Lo voy a indicar aquí. Digamos, derivada parcial con respecto a y de qué? De toda esta función. Porque esto es f. ¿Por qué quiero hacer eso? Es que quiero calcular esta función. Esa función no puede quedarme ahí así. Necesito darle una forma explícita. Vamos a copiar y pegar esto allá abajo, nada más, para que quede campito. Y entonces, hay muchas paletas en mi visión. Muy bien. Entonces, voy a proceder a derivar f, que fue lo que obtuve en el paso 1, y le igualo a n. ¿Qué es n? Voy y busco n, ¿verdad? Primero lo voy a arreglar aquí. ¿Y n qué es? Según esto, n es esto, ¿verdad? Comando C, comando V. Esto es n. Vea que no he derivado todavía con respecto a y. Ya en el futuro, digamos, usted no se pone a poner este símbolo aquí, sino que deriva de una vez. Pero entonces, ¿qué tiene aquí? ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a y de todo eso? Y derive. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a y? 0, porque no depende de y.
Entonces ahí va a dar 0. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a y? De ahí es 2y, ¿verdad? Entonces 3 por 2, 6, x al cubo y. Más, ¿cuál es la derivada de esto con respecto a y? Queda 5 por 3, queda 5 por 4, 20, perdón. Y a la 3x más c de y. Ojo, no es c de y, sino que esto es derivar con respecto a y esto. Entonces, sin ambigüedad en este caso, ponemos c', entendiéndose que estoy derivando con respecto a y. Y esto va a ser igual a 20x al cubo, x y al cubo, perdón, menos 6x al cubo. Vean que al tener esas igualdades ahí, hay algo curioso, y es que van a cancelar términos en algunos casos. Entonces, vean que, por ejemplo, este término es este, se va a ir. Este término es este, se va a ir. Entonces, ¿qué nos ha quedado aquí? Vamos a ver. Lo que tenemos entonces, a partir de los cálculos, es que c' de y es igual a 0. Ojo, lo que yo estoy diciendo ahí es que la derivada con respecto a y, ¿verdad? O sea, lo que voy a hacer es, vea que lo que estoy diciendo es que la derivada, y ahí sí puedo ponerlo así, digamos, la derivada de c con respecto a y es igual a 0. Entonces, ¿cómo hago yo para integrar? No, sencillo, integre. Es de variables separables, en realidad esto es una ecuación diferencial sencilla. Nos queda de c es igual a 0 de y. Y si usted le cae con integrales, cae aquí, cae aquí. ¿Cuál es la integral con respecto a c, verdad? De y es c. C es igual a, ¿cuál es la integral de 0? De y es 0, más una constante. Claro, ahí es un problema, ¿verdad? Porque c es igual aquí a una c. ¿Verdad? Es mala idea haber usado la letra. Por eso la letra c casi que no la uso, digamos, en estos aspectos. Usualmente yo lo que hago es lo siguiente, es que aquí, digamos, cuando yo hago la integral, a la función de aquí no le llamo c, le llamo h o g, pero aunque no es conveniente, digamos, poner una c, entonces pongámosle h. Entonces, en donde haya c, pongámosle h, nada más para cambiar eso, para que no haya ambigüedades al final. H, y aquí h'. Aquí sería h'. Entonces, en la página siguiente, lo que tenemos es h', ¿verdad? Mejor, para que no haya ambigüedad, vamos a cambiar esto por h. Aquí h, aquí h. Y aquí h. Ya para que no quede la c, digamos así. Entonces, aquí queda h'. Ajá. Aquí. Y nos queda h es igual a, cuando usted integra la función 0, no le queda solo 0, sino que le queda 0 más una constante, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la función h es c, que c es constante. O en resumen, digamos, usted puede hacer algo más fácil que estar haciendo toda esta hablada de aquí a aquí. Usted dice, mira, pero si cuando yo derive una función me dio 0, significa que esa función tenía que haber sido constante, ¿verdad? Eso es algo elemental de cálculo 1. Por lo tanto, ahora sí, ya que tengo explícitamente h, observación, no siempre la función, digamos, que yo ando buscando h de x o g de y, digamos, va a ser constante. A veces va a ser una función no constante, que ustedes lo pueden ver en algunos ejercicios. ¿Qué dijimos que era f? Dijimos que f de x, y, en la página anterior vimos cuál era esa expresión. La vamos a traer acá. Era esta. ¿Lo ven? Entonces la vamos a pegar allá. Aquí. Esto es f. Pero acabamos de ver que h es una constante, ¿verdad? Es decir, esto es más una constante. Pero, por lo tanto, la solución general, la sol general de la ED es, ojo, ¿por qué eso de exactitud y todo eso? En realidad, recuerden que la hablada que viene ahí en la presentación lo que dice es que estamos buscando una función que sea igual a alguna constante mayúscula, digamos, con c constante. Eso, digamos, es c constante. Entonces, nuestra solución general va a ser todo esto
igual a una constante. Como hay una constante ahí colada, pues la vamos a fusionar con la constante del puro final que está aquí. O sea, en resumen, todo constante usted la mezcla con la de aquí. Esta sería la solución general. Es decir, usted encuentra f y la iguala a una constante. Eso es entonces lo que hay que hacer. Esta es la solución general. ¿Dónde se esconde? Sí, la pregunta es válida, digamos, ¿de dónde sale ese C? Eso viene de aquí. Ese análisis, digamos, aquí le faltó. Pero lo que quiere decir aquí es que nosotros vamos a buscar entonces una función potencial x, y igual a alguna constante. Eso es porque cuando usted aplica el diferencial total a esta función, se anula. Digamos, cuando usted aplica el diferencial total de esa función, diferencial de f, le va a quedar 0. De ahí de donde viene, digamos. Es la explicación de eso, precisamente. Pero eso es lo que se hace, se iguala la función a una constante. Lo que teníamos es... ¿Queda al lado de la C o queda sumado a...? No, queda aquí, de este lado. Queda de este lado. Okay. Queda de este lado. Sí, sí. Porque no es constante, ¿verdad? En ese caso. Sí, lo que estamos diciendo es que cuando yo calculé con el primer paso a la integral, me salió una constante que no es tan constante, ¿verdad? Depende de la otra variable. Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro? Era averiguar esto. ¿Qué era? Y sí, entonces, cuando se averigua, se suma nada más. Entonces, nada más para estar súper claro, siempre en la solución general va a quedar una función igualada a esa constante. Es correcto. Esto es precisamente por el asunto ese teórico. Ya, todo bien. Vamos a poner una observación con respecto a cómo proceder en el cálculo. A ver, la observación es la siguiente. Digamos que usted tiene m de x más n de y exacta, ¿verdad? Igual a 0 exacta. Suponga que es exacta. Entonces usted acaba de ver la primera forma, digamos, primera forma de calcular la solución. Simplemente es paso 1 de integre, calcule f como la integral de m de x más una constante, pongámosle h, que depende de y. Y el segundo paso era agarrar f y derivarlo con respecto a y e igualarlo a n, ¿verdad? Y ahí lo que dice es, usted va a tener h' de y entonces calcule h de y, ¿verdad? O sea, al final de cuentas lo que tienen que hacer aquí es calcule h de y integrando, ¿verdad? Integrando. ¿Con respecto a qué variable? De y. Con respecto a y. A de y, digamos. Esa es la forma que acabo de hacer. Segunda forma es lo mismo, nada más que al revés. Más bien, usted dice, no, se me metió el chuki ahí. Y yo quiero más bien calcular f integrando n, pero se hace con respecto a y. Y se le suma una constante que depende de x, ¿ves? De la variable que lo integró. Pero el segundo paso es, en vez de usar f sub y, él usa f sub x igual a m. Y de ahí usted va a tener, tendrá g' de x. Y entonces, ¿qué va a hacer? El mismo de antes, pero con x. Calcule g de x, etcétera, ¿verdad? Con dx. Sería como dependiendo de cuál queda más cómodo integral. Sí, pero al final de cuentas va a lo mismo. La respuesta debería ser similar. Sí. Salvo, digamos, hacer unos movimientos o salvo una constante, pero en general es lo mismo. Yo usualmente enseño esta porque es lo mismo, digamos, es proceder de la misma manera, al final de cuentas. Bueno. Ok, ¿qué pasa si la ecuación diferencial no es exacta? Y no se cumple el criterio de exactitud. Sin embargo, como dije antes, podría existir un mu de dos variables, tal que al multiplicar la ecuación diferencial por ese mu, ¿de qué va a pasar? Si se hace exacta. O sea, lo que va a decir es que esta función de aquí y esta función de acá, al hacer el toque cruzado, ¿verdad? Van a ser iguales. Digamos, la derivada de esto todo con el mu con respecto a y va a ser igual a la derivada de esto con el mu con respecto a x. Que yo le llamé P y Q, digamos, a la nueva versión. O sea, la nueva ecuación diferencial que si es exacta va a ser P de x más Q de y. A veces, sí, dígame. Es que estoy como medio confundida porque es que en el ejercicio pasado habíamos dicho entonces que la m era con la x y la n era con la y, o sea, m de x y n de y. Pero entonces, ahora, o sea, usted habla
Ah, ok, de la derivada parcial, Sí, es que la otra de m cosa. es con respecto a y. Ah, ok, ok. Ajá, eso, ahí está, eso es. Sí, gracias. Sí, digamos, la m y n sí deben estar con los diferenciales respectivos, pero al derivar se derivan cruzados, ¿verdad? En el caso de averiguar las derivadas parciales, digamos, el criterio de exactitud, eso tengan cuidado. Ahora, el factor integrante a veces, digamos, se puede encontrar de dos formas, pero esta no es la única. Hay factores integrantes que no son de ninguna de estas dos formas, pero podría ser, digamos, que si usted agarra m sub y y le resta nx y lo divide entre n, y esa carambada solo queda en términos de x, es decir, aquí le queda 1 entre x, por ejemplo, o una función aquí x al cuadrado, o logaritmo natural de x, son puras funciones de x. Si pasa eso, entonces el factor integrante obviamente va a depender solo de x. ¿Y cómo se averigua ese factor integrante? Sencillo. Agarre y elévelo a la integral de esto, es decir, a la integral de este cálculo. Más bien, ahora, si usted agarra nx y le resta my y lo divide entre m y diera como función de y solamente, entonces el factor integrante va a depender solo de y se averigua de manera similar. Va a ser e elevado a la integral de esto. ¿Ok? Pero estos son los casos felices. Podría ser que no haya caso feliz. Digamos, hay otros tipos de factor integrante que después se van a ir encontrando. Hay unas fórmulas en el sitio de mediación que el profe Edgardo subió, en los textos también está. Hay otras formas de factores integrantes. Pero estos son, digamos, como lo más sencillo de calcular. Entonces vamos a proceder a realizar alguna de estas. Entonces vamos a hacer una de estas. Antes de hacer el ejercicio, quiero hacer énfasis en el ejercicio de aquí, que ya algunos de ustedes lo han hecho y me lo han preguntado. Es que vean que aquí hay un factor integrante que no es de ninguna de esas formas por el momento, no se sabe. Entonces se le da un factor integrante ahí. No tan exacto, pero le dan una forma. Entonces aquí el ejercicio lo que pide es calcular m y n para poder hacer exacta esta ecuación diferencial y debería resolverlo. O sea, tiene varios pasos. Este ejercicio les queda a ustedes de tarea y después lo podemos resolver. O lo pueden checar en los videos del semestre pasado, que ahí lo resolví varias veces. Estamos en el caso que m de x más n de y igual a 0 es no exacta. Hagamos énfasis, ¿qué significa eso? De que m sub y no es igual a n sub x. Ese es el caso que vamos a hacer ahorita. Entonces, el caso del factor integrante, ¿verdad? Básicamente. Vamos a suponer entonces que existe un factor integrante mu. ¿Ok? Está bien. Ese mu se ve un poco, parece muy m, ¿verdad? Entonces, para que no sea tan m, lo voy a hacer así exageradito. Para que no se parezca a la m. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, voy a resolver el 2, que es de este caso. Voy con el 2. Entonces, vamos a resolver. Ejercicio 2. El ejercicio 2 dice x cubo más x más y diferencial de x menos x diferencial de y es igual a 0. Ok, está bien. Entonces comenzamos con lo de siempre. Vamos a llamarle m al que está con respecto a x. Cuidado ahí. Y n, ojo, con todo y su signo, ¿verdad? Esto es m. Entonces notemos lo siguiente, que es m con respecto a y. Cuidado ahí. Estos dos no dependen de y, se fueron, ¿verdad? Se cancelan, bueno, se hacen 0. Y la derivada de y con respecto a y es 1. Ahí. Calculemos n con respecto a y. Cuando usted calcula n con respecto a y, ¿esto qué va a dar? 0, ¿verdad? ¿Qué problema? Porque m sub y no es igual a nx. O sea, no es exacta la ecuación diferencial. Pero hagamos un tanteo, vamos a ver. Estamos viendo algunas cosas, ¿verdad? Porque recuerde que para calcular el factor integrante, sí, dígame. ¿Por qué derivó parcialmente x? Ah, ya. Aquí es con respecto a... Respecto Perdón. Sí, lo puse mal. Gracias. N con respecto a x más bien da menos 1, ¿verdad? Da menos 1, porque aquí hay un menos. Sí, Ya casi se parecen, pero no son iguales. Pero entonces vayamos a... Si vemos un poquito las formulitas, digamos, tenemos una idea. Vean que siempre, cuando son de los dos tipos conocidos, así los que uno quisiera encontrarse en la calle, estos dos, vean que hay un patrón. Bueno, un patrón no, algo muy evidente, y es que es la resta entre las derivadas parciales que acabamos de igualar. Ya sea así o así,
lo que estamos haciendo es que vamos a dividir o entre m o entre n. Básicamente acabamos de ver, yo creo que nos va a servir este, ¿verdad? M sub y menos nx, vamos a ver, sobre n. Vean, ¿por qué? Porque n está sencillito, además. Luego, claro, eso es porque yo acabo de ver luego, vamos a ver, veamos qué es el factor m sub y menos n sub x sobre n. O sea, yo voy a hacer ese cálculo. ¿Sí? Porque my menos nx sobre n. A ver qué pasa. A ver si corro con suerte. De ahí eso es, my es 1 y nx es menos. Cuidado ahí, ¿verdad? Porque hay gente que no pone el signo es entre n. ¿Cuánto vale n? N vale menos x. Ok, 1 menos menos 1 son 2 sobre menos x. O sea que esto es 2 entre x en negativo. Ok, vea que solo depende de x. Solo depende de x. Y eso está muy bien. Eso implica entonces que el mu solo depende de x, en realidad. Lo puedo calcular. ¿Cuál es el mu? Es e. Cuidado aquí porque esto es un error que cometen en exámenes. Creen que el factor integrante ya es este. Y no es ese. ¿Cuál es el factor integrante? Es e elevado a la integral de eso. Cuidado ahí. Diferencial de x. Si dependiera de y, se pone diferencial de y. Básicamente, ¿verdad? Entonces, cuidado. El factor integrante no es este. Es e elevado a la integral de eso. Entonces sería e elevado a la, ¿cuál es la integral de menos 2x? Es menos 2 logaritmo natural de x, ¿verdad? Aquí no es necesario poner el valor absoluto. En este caso vamos a tomar la convención de que se toma sin valor absoluto cuando hagamos factores integrantes. Y tampoco se le va a poner el más c. ¿Por qué no se le pone el más c? Ayer le explicaba a un compañero, ¿verdad? Me preguntaba que por qué no ponía el más c. Yo le dije que es porque al final de cuentas el c se puede separar así. Y esto es una constante multiplicando al mu. En pocas palabras, digamos, con lo que dije ahora, la constante la puedo eliminar, en el sentido de que mu y c por mu o alfa por mu son factores integrantes. En resumen, para no hacer muy largo el cuento, no pongan más c aquí. Solo pongan sin el más c. Ok, está bien. Esto sería e elevado a la logaritmo natural. Uso leyes de los logaritmos, ¿verdad? Esto es x a la menos 2. Recuerden que este pasa a potencial. Y bueno, otra ley de los exponenciales y logaritmos es que este cancela con este. En resumen, queda x a la menos 2. Es decir, el factor integrante mu es 1 sobre x a la 2. Ese es el factor integrante. ¿Lo ven? Ese es el factor integrante. Andaba buscando. Y ahora sí, multiplique la ecuación diferencial por el factor integrante. Es decir, multiplique la ED por el FI. Pero me pueden subir un poquitito para verlo del E. Ahí. Gracias. Sí, perfecto. Entonces voy a repetir eso antes de continuar. Esta fórmula funcionó, pero no necesariamente va a funcionar esta. Puede que funcione para la otra. O puede que funcione para ambas. Funciona para ambas en el caso que aquí dé constante nada más. Una constante nada más. Pero si no funciona para esta ni para la otra fórmula que está en la presentación, el factor integrante no depende solo de x ni solo de y. Depende de x y de y de alguna manera. Pero ya no depende de una sola. Ok. Entonces vamos a multiplicar por el factor integrante que acabamos de encontrar. ¿Qué vamos a multiplicar por el factor integrante? Y pues esto. La ecuación diferencial. Vamos a copiar y pegar aquí. Y vamos a meter el factor integrante. Ahora estos chavalos de acá, vamos a quitarles esto. Y multiplicamos por mu. Es decir, 1 entre x a la 2. Y aquí va a ir un 1 entre x a la 2 también. ¿Verdad? Aquí va a ir un 1 entre x a la 2. Por esto. Bueno. La idea es que se supone que el factor integrante ya la es exacta y por eso no hay que probar que la ecuación diferencial es exacta, porque estaríamos redundando de el factor integrante se supone que ya la es exacta. Entonces, ¿para qué voy a probar que es exacta? No es necesario. Lo que voy a hacer nada más es meter el factor integrante y simplificar. Aquí, ¿qué nos va a quedar? Multiplique este aquí y aquí, ¿verdad? Y acá. Entonces, lo que nos queda es
x más 1 entre x más y entre x a la 2. Y entre x a la 2, diferencial de x, menos 1 entre x, diferencial de y, igual a 0. Ahora sí, para no, digamos, volver a caer en ambigüedades o cosas así, por eso a esto ya no le llamo m y n. Ahora, ¿cómo le llamo? P y q, digamos. Y procede a resolver. Entonces, el ejercicio que les va a quedar aquí ya, digamos, es exacta. Se convirtió en exacta. Esta de aquí es exacta. ¿Cómo se resuelve una exacta? Ya sabemos, ¿verdad? Paso 1 y paso 2. ¿Cuál es el paso 1? Calculo f como la integral de p de x más h de y. Paso 2, calculo f sub y igual a q. Ahora ya no es n, es q. Y calculan h' de y, etc. O sea, vean que aquí ya se procede como exacta, porque esa es la idea. Entonces, ¿cuál fue la bronca primero? De reducir la exacta. Sí, tiene razón el compañero, digamos. Se puede hacerlo así, o como usted ve, la integral de aquí se ve más fácil. Igual aquí esta integral no se ve tan fea, digamos. Como usted quiera. Se puede hacerlo de esta forma o con la otra forma. Integre q primero y derive f con respecto a x igual a p, etc. Como usted quiera. Por ejemplo, este es uno donde no funciona ese toque, digamos, de esas fórmulas, porque se les hace espantoso. Esta ecuación diferencial le dan una forma preliminar del factor integrante, ¿lo ven? Que vea que depende de x y de y de una manera muy interesante. No tiene, digamos, la fórmula, no puede usar aquellas fórmulas que acabamos de ver. Entonces, lo que usted hace es que trabaja directo con él. Agarra a él, lo zampa ahí en la ecuación diferencial y hace el toque de los cruzados, iguala y deduce cosas sobre beta. Este video los invito a que lo vean, lo traten de buscar en los videos del semestre pasado, está resuelto. Entonces, que lo busquen muy bien. Esto fue de un examen del año pasado, o antepasado, no me acuerdo. Y fue difícil para la gente. Pero cuando ustedes lo vean y lo hagan con calma, van a ver que no es tan difícil. Entonces, les queda como ejercicio también hacer esto y hacer, digamos, avanzar en la práctica. Les voy a decir eso, digamos, una pregunta que me está haciendo el compañero es, si yo tengo esa ecuación, digamos, yo agarré ese mu y lo estampé aquí, ¿cómo sé yo que ese mu funcionó? O calculé correctamente el mu. Bueno, si usted tiene dudas, aunque no es necesario, entonces de ahí compruebe que la ecuación que usted tiene aquí es exacta, efectivamente. O sea, el mu funciona si esto es exacto. ¿Verdad? Y Okay. si esto no es exacto, entonces el mu no ese no era el mu, o está mal calculado. Nada más, y entonces sería derivar parcialmente y ver si dan igual. Sí, esa es, digamos, el criterio de exactitud. Pero no es necesario, digamos, porque la idea es que los pasos previos aseguraron que usted ya tenía eso en la bolsa. Ok. Ok, y ahora voy a hablar de la ecuación diferencial lineal de primer orden. Básicamente, digamos, esta es la forma que llamo normalizada. ¿Por qué se llaman normalizadas? Porque la ecuación podría aparecer en esta otra forma que voy a escribirlo aquí, digamos, la forma más general. ¿Cuál es la forma más general de esta ecuación? Podría verla usted de la siguiente manera. Voy a escribirlo con azul. Usted podría ver que la ecuación podría escribirse como A por X, Y' más B X por Y es igual a C. Esa es mala idea, digamos. Pongámosle G de X. Esta es la forma, digamos, general de una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Por qué se llama lineal? Primero porque tienen funciones multiplicando tanto a y' como a y y una función libre aquí, que no depende de y. ¿Verdad? Segundo, bueno, la derivada ni la otra función están elevadas al cuadrado, por ejemplo, no hay cosas así raras. O sea, es la más sencilla. Ahora, esta versión de abajo, la que está en negrita, es la normalizada en el sentido que acá hay un 1. Es cuando el a de x vale 1. Cuando el a de x es 1, es la forma normalizada de la ecuación diferencial. Eso siempre se puede hacer siempre y cuando, digamos, la función no se indefina. Lo que uno hace es pasar a dividir a todo el mundo. Eso es todo el secreto. Entonces, está normalizada en el caso donde aquí haya un 1, simplemente. ¿Por qué eso es importante? Porque me ayuda, digamos, en mi caso, a simplificar ciertas fórmulas que voy a ver aquí. Por ejemplo, si yo lo tengo en esta forma normalizada, es una ecuación diferencial lineal de primer orden normalizada. Me faltó poner ahí. Si este carajo de acá es 0, es decir, si la ecuación es y' más p de xy igual a 0,
Eso es una ecuación lineal homogénea. Homogénea en el sentido del álgebra lineal, ¿verdad? De que igualo a cero. No homogénea de grado n en el sentido que vimos hace poco, ni en las presentaciones. Son diferentes términos. En caso contrario, si q de x no es cero, pues es lineal no homogénea, simplemente. Y es de primer orden, ¿verdad? Porque de ahí es la primera derivada. También hay lineales de orden superior. Entonces, cuidado ahí. ¿Cuál es el método para resolver eso? En realidad, el método, digamos, yo lo doy aquí con un recetazo muy rápido. Simplemente es que usted puede buscar un factor integrante. Puede, digamos, convertir esta fórmula en fórmula de diferenciales, como m de x más n de y igual 0. Y usted puede ver que cuando hace ese brete, va a encontrar un mu. Pero el mu, en realidad, ya lo puedo procesar, digamos. En resumen, el mu lo puedo obtener teniendo esta ecuación diferencial normalizada, así, que es un mu que depende exclusivamente de x en este caso. El factor integrante entonces va a ser e elevado a la integral de este, simplemente. ¿Y cómo se resuelve la ecuación diferencial? Sencillo, digamos, si usted puede, cumple todas las condiciones, y va a ser 1 entre mu por la integral de, vean que aquí lo que queda dentro de la integral es q por mu, y más una constante así. La constante se pone aquí afuera para enfatizar que esto es una integral indefinida. Eso es, digamos, es lo más sencillo. Pero, por ejemplo, hay gente que le gusta trabajar el paso previo. ¿Cuál es el paso previo? Básicamente, si usted tiene una ecuación de este tipo, entonces usted lo que hace es que multiplica por mu y, supuestamente. Y la derivada de eso va a ser q de x por mu. De ahí, digamos, cuando usted integra, obtiene esto. En síntesis, digamos, no es tan difícil el asunto. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo resolver estas ecuaciones? Vamos a ver un ejemplo y con eso vamos a terminar hoy. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Entonces estamos con las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. De primer orden. Ok, entonces ¿cómo se procede? Acabamos de ver cómo se procede en este caso. La ecuación diferencial lineal de primer orden en su versión normalizada, ¿verdad? Es y' más p de x por y igual a q de x. Es esa. Entonces, elementos, digamos, para tener en cuenta el recetazo, es que el factor integrante mu va a ser e elevado a la integral de p de x diferencial. Segunda cuestión del recetazo, y se puede calcular como 1 entre mu por la integral de q por mu, básicamente. Más c. Vean que es relativamente sencillo, con c en r, ¿verdad? Ese, digamos, es la receta. Hay gente que le gusta el paso previo también. Si quisieran hacer el paso previo. Pero vamos a ver un ejemplo, digamos. Con base en eso, vean que yo ya puedo resolver esa ecuación. Por ejemplo, voy con esto. Pero una pregunta. Sí, dígame. Ahí ya lo de exacto y no exacto ya no importa o... No, claro que sí importa, pero esta es una forma, digamos, si usted lo tiene en esa forma que lo tiene, que se le presenta acá, pues puede hacerlo de esta manera. Pero también, si usted ve que puede mover la exacta, pues la puede hacer también. O sea, no necesariamente que se haga por exacta, no significa que no se pueda hacer por otro método. Se puede. Se cruzan incluso, ¿verdad? Por ejemplo, esta ecuación en realidad se puede convertir a exacta. Queda como ejercicio, digamos, después queda como ejercicio probar lo siguiente, que esta ecuación no es exacta, pero ustedes pueden hacerla exacta con este factor integrante. ¿Lo ven? Pero estamos aprovechando esa teoría aquí para hacerla de este modo. O sea, habría que acomodarla para que quede de Sí. m por dx Sí. más n por... Sí, es correcto. Y lo que va a pasar es que al final le va a dar que este es el factor integrante. En resumen, digamos, uno dice, entonces, ¿por qué voy a hacer eso si ya sé que va a pasar esto? ¿Verdad? No sé si me explico. Sí. Entonces, pero lo pueden hacer como ejercicio, digamos, previo, trabajar esta que no es exacta y ver que con este factor integrante sí se hace exacta. Eso es un bonito ejercicio. Viene en el CIL, creo, resuelto. Pero lo pueden hacer. Vamos a hacer esta ecuación diferencial. Entonces, solución. Lo primero que debemos ver es si la ecuación es de la forma que tenemos ahí, si no la vamos a llevar a esa forma. Pero vea usted que esto es y' más x, y igual a x cubo, lo reescribo. Y vean que tiene la forma de allá arriba. Este sería el p y este sería el q. O sea que ya está listo.
Esto ya tiene la forma, es una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿verdad? Profe, ¿podría No, subir un segundo? sí, voy un toque, de primer orden y está normalizada, en el sentido de que, ¿qué significa eso? Normalizada, de que tiene un 1 aquí. Eso significa estar normalizada. Voy un toque. ¿Cómo procedo a resolverlo? Ya está normalizado, ya están todos los elementos. Entonces, ¿cuál es el factor integrante mu? De ahí es e elevado a la integral de p de x. O sea, va a ser e elevado a la x. Pero en integral, ¿verdad? Cuidado. ¿Cuál es la integral de eso? Es x cuadrado medios. Aquí dijimos que en los factores integrantes no vamos a sumarle el más 0. Por las cuestiones que hablé antes. Listo, este es el factor integrante. Pero vean que ni siquiera ocupo multiplicar la ecuación por ese factor integrante, sino que ya puedo incluso caerle aquí. Esto, entonces, veamos lo siguiente. ¿Qué sería y? Es 1 entre mu, pongámoslo aquí, por la integral de, voy a reescribir todo, q de x por mu diferencial de x más c. Pero, ¿qué es mu? Dijimos que mu es esto. Entonces, esto sería 1 entre e elevado a la x al cuadrado medios por la integral de q de x. ¿Qué es q de x? Q de x es x al cubo por el factor integrante, que es e elevado a la x al cuadrado medios. Diferencial de x más una constante. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es y? Y es igual a, aquí yo puedo usar la y de potencia, esto es x al cuadrado negativo, por la integral. Aquí es x al cubo por e a la x al cuadrado medios, diferencial de x más. Aquí va a quedar como ejercicio, porque esa integral se puede hacer, a pesar de que usted dice, puña, eso de cómo se hace, podría hacerse por partes, pero antes, ejercicio hacer esta integral, porque ya es un ejercicio de cálculo. Calcule la integral. Y no solo eso, calcule la integral y una ayuda. Use un cambio de variable. Primero. Adecuado. Porque esa integral ocupa un truquito antes de hacerlo. Pero vean que aquí ya estaría la solución completa, es decir, y en términos de x. Habría que hacer la integral nada más. Entonces, se apañan ustedes para que practiquen integración. Luego en la próxima sesión o en alguna capsulita les haré de paso de algunas técnicas de integración rapidonas. Que no tengan que hacer, por ejemplo, el integrar por partes varias veces, sino que hay unos truquitos. Este hay que hacer por partes, pero antes hay que hacer una sustitución adecuada. Así, digamos, no va a salir. Digamos, voy a ponerlo aquí. Por ejemplo, lo que me está mencionando Jesús es, ¿verdad? Ajá. Jesús, entonces, lo que está diciendo el paso previo es que mu de y prima es igual a q por mu, ¿verdad? Si no me equivoco. Es así. Entonces, claro, vea que el paso que sigue es integrar con respecto a x. Digamos, si usted tiene algo aquí así, va a ser igual a la integral de, perdón, de y no de x. De x aquí, eso es igual a la integral de q por mu por dx. Eso del c es porque cuando yo pongo un c es que estoy haciendo énfasis de que uno no debe olvidar la integral indefinida, ¿verdad? Pero vea que cuando usted integra la derivada de algo, le queda lo mismo. Le va a quedar q mu de x. Y después lo que va a pasar es que y va a ser igual a 1 entre mu, la pasa a dividir por la integral de q por mu de x. Vea que aquí no aparece el c porque se entiende, digamos, de que cuando usted integre va a salir el c. Yo siempre lo pongo en la fórmula porque la gente a veces suele olvidarse que debe poner una c. Solamente eso. Pero no sé si lo ve, digamos, lo que se hace más bien es como se arranca de aquí y para no aprenderse esa fórmula un poco grosera, aunque en realidad usted lo puede entender a la mano, ¿verdad? Se hacen esos pasos previos. Yo pienso que no es necesario, pero lo puede hacer. Entonces, ya vimos lineal, pero esto es como la intro para que ustedes se ejerciten. Y después veremos trucos de cambio de variable y entre ellos está el cambio de variable para las ecuaciones que llamamos de Bernoulli o cambios de variables para otras que se llaman de Riccati, que ocupan una condición especial. Y hay otros cambios de variable. Entonces,
les pido, digamos, que si se les han olvidado cosas de regla de la cadena, las repasen, porque vamos a usar bastante de esas cosas, regla de producto, regla del cociente, etcétera, con derivación. Y entonces, hasta aquí, digamos, la sesión de hoy.